Estamos estos shiurim que son previos al tibur que vamos a hacer Besat Hashem en el Marat HaMachpelah. Entonces, un camino a Hebrón. Y hemos tratado... ¿Perdón? Estoy grabando, sí, lo estoy grabando. Entonces estoy tratando algunos temas relativos a Hebrón. Obviamente no vamos a poder abarcarlos todos antes y probablemente tampoco en el mismo tibul, pero vamos a tratar por lo menos de que haya un conocimiento por lo menos global del lugar donde vamos a ir, ¿okay? Y las cosas que en el lugar pasaron y qué significa para Israel ese lugar, ¿okay? Bueno, la clase pasada yo les había contado el esquema, el acuerdo que hizo Abraham Avinu con las personas de Hebrón para poder enterrar allí a Sarah. Y también habíamos estudiado ya antes que Abraham sabía que ahí estaban enterrados Adán y Jabá. ¿Por qué? Porque había perseguido al becerro para hacerle shejitá, porque la masa con la que se iban a preparar las cosas de leche se había impurificado por lo de Sara. Entonces va y ahí descubre que están enterrados Adán y Jabá en la Marat HaMachpelah y ya quiere adquirir eso en algún momento. Entonces, el momento fue cuando fallece Sara. Entonces compra la Marat HaMachpelah por 400 shekel de plata. Pero no le fue tan fácil la compra, sino que tuvo que hacer un juramento para que le vendieran el lugar. Y este juramento fue que Hebrón en vez de Jerusalén. O sea, vas a recibir Hebrón, pero tienes que jurarnos que Jerusalén no lo van a conquistar cuando a Israel conquista. Y el juramento fue escrito por los jebuseos en unas estatuas de cobre y fue puesto en la ciudad de Jerusalén, en una plaza principal. ¿Okay? Entonces, cada vez que algún descendiente de Abraham hubiese venido a tratar de conquistar la ciudad, como el caso que hizo Josué, no se acercó, ni siquiera se acercó. Porque esto fue como, ¿cuántos años más después de que la conquista fueron, Abraham vino, vivió 100 y tantos años, más o menos estamos hablando de 500 años después. 600 años. Después que, pero aún así, el juramento estaban allí y allí estuvieron durante la época de Josué, por lo tanto no se acerca y solamente cuando David Amelech es nombrado rey, es declarado rey, tiene que pasar todo Egipto, tiene que pasar pero ya cuando está en la monarquía, ya David es rey de Israel, entonces él primero es rey 7 años en Hebrón, y después entonces llegan todas las tribus, porque primero él fue rey solamente sobre la tribu de Yehudá, nada más. Sobre la tribu de Yehudá fue rey, y cuando estaba en Hebrón, que es como la capital de la tribu de Yehudá, Hebrón es como la capital de Yehudá, porque queda más al sur. Entonces llegan ahí los líderes del resto de las tribus y le dicen: tú eres carne de nuestra carne, tú eres hueso de nuestro hueso, etc. Queremos nombrarte a ti como rey sobre todo Israel, sobre todas las tribus. Entonces para eso ya tenía que, obviamente si iba a ser rey sobre todo Israel, no podía quedarse en la ciudad que era solamente de Yehudá, sino que tenía que avanzar hacia un nivel mayor. Y ese nivel mayor fue Jerusalén. Entonces ahí la tienen que conquistar, pero para eso hay que derribar las estatuas, y eso es lo que hace Joab, uno de las personas que introduce dentro de la ciudad, y finalmente el rey logra ingresar dentro de Jerusalén y conquista la ciudad, y él se establece ahí en Jerusalén como centro de su gobierno y capital de Israel desde entonces hasta el día de hoy. ¿Okay? Pasaron muchas cosas hasta que David conquista la ciudad, pero nos interesa más el tema de Hebrón ahora. Besat Hashem, cuando estudiemos también sobre algo de Jerusalén, vamos a estudiar también sobre esos temas. Sin embargo, acá estamos en la situación de Hebrón, ¿no? ¿Qué es lo que es Hebrón y qué es lo que significa? Hasta lo que les conté es el Midrash, y es la forma en que Hazal, los sabios, contemplan la importancia que tuvo Hebrón para Abraham Avinu y qué fue lo que él tuvo que ceder para poder tener la Marat HaMachpelah, y que
esto que se dio finalmente fue conquistado por David en su momento, entonces se completa o se cierra un Maagal, se cierra un círculo con David. ¿No? Y ahí tenemos también Jerusalén y también la Marat HaMachpelah. Ok. Eso es el tema histórico, o el tema que trae el Midrash, como aparece en el Tanaj. Hoy día quiero referirme un poco más a un Ehevet, a una perspectiva un poco más íntima, más pnimí de Hebrón, o sea, algo más al piasod, o sea, según lo que los cabalistas han estudiado sobre el tema y que se ha revelado sobre ese tema. Para eso vamos a ir un poco atrás en la historia. Y ustedes saben que Caín mata a Hebel. Caín mató a Hebel y Akadosh Baruj Hu lo castigó expulsándolo a la parte oriente, Mizrach del Gan Eden, o sea, de la parte donde estaba más allá todavía. Esto ocurre después de que los habían expulsado del Gan Eden y lo tira como más lejos, mucho más lejos, ¿bien? A un lugar que se llama la tierra de Nod, ¿bien? Que se llama la tierra de Nod. Nun Vav Dalet. Ahí es donde expulsan a Caín, que después de que mató a su hermano. ¿Bien? Y en ese lugar la Torá nos dice que Vayedá Caín et Ishto. Caín conoció a su mujer, o sea que se tomó a su mujer y estuvo con ella. ¿Quién es la mujer de Caín? Él tenía una gemela, una melliza que nació con él, ¿no? Y además tenía otras dos más que son las de Hebel. Las Shelas y las mellizas de Hebel se fueron con él o no, probablemente no, y solamente tiene a su propia melliza, nada más, que a la teomá de él. Y con ella, esta mujer se quedó embarazada, Batahar Bateled et Hanoch, y ella dio a luz un hijo que lo llamaron Hanoch. Este no es el Hanoch que se fue al cielo, ¿okay? No es el mismo, es otro Hanoch. En la Torá nosotros vamos a ver, por lo menos en el Sefer Bereshit, 3 que se llamaron Hanoch, y los 3 son importantes. Entonces tuvo un hijo que se llamó Hanoch, Baihi Boné Ir, y este Hanoch fue Boné Ir, o sea, fue constructor de ciudades. Se dedicó a construir ciudades. Estamos hablando al principio de la humanidad. Entonces él construía ciudades. Vaikra Shemair Keshem Beno Hanoch. Y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Hanoch. ¿Okay? Entonces acá hay una especie de contradicción. El pasuk dice y engendró a Hanoch, nació Hanoch, y Hanoch fue Boné Ir, Hanoch fue el constructor. Entonces, ¿quién era el constructor? Hanoch. Pero después que está escrito, y llamó el nombre de la ciudad. ¿Quién llamó el nombre de la ciudad? ¿Quién? Simplemente tenemos que entender que el padre, porque dice como el nombre de su hijo Hanoch. Entonces, ¿quién es el constructor? ¿Hanoch o Caín? ¿Entiende la pregunta? Del principio se entiende que el constructor es Hanoch, pero después dice que llamaron el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo que se llamaba Hanoch. Entonces la Shelah, ¿quién construyó? ¿Construyó Caín y le puso por nombre Hanoch? ¿O construyó Hanoch y Caín le dijo, vamos a llamarla Hanoch como tú? ¿Bien? Entonces, al parecer, la segunda respuesta es la correcta. El constructor fue Hanoch, y cuando la ciudad estaba construida, el padre de Hanoch, Caín, le dijo que el nombre de la ciudad va a ser como el tuyo, Hanoch. ¿Okay? Y así quedó el nombre de la ciudad, Hanoch. ¿Alguno de ustedes conoce alguna ciudad que se llame Hanoch? ¿Quién? Al parecer no. No conocemos alguna ciudad de nombre Hanoch. ¿Quién? No sé. Que se llame Hanoch no hay.
¿A dónde estaba? Ellos estaban en este sector. Todo ocurre dentro de Eretz Israel. Ellos estaban por acá. ¿Bien? Entonces, bueno, guarden este dato entonces que tenemos a Hanoch, una ciudad que se llama Hanoch, en nombre de el hijo de Caín. ¿Ok? Akshav. Después, ¿qué sucede? Hubo una cosa complicada, algo ocurrió y un descendiente de Caín termina matando a Caín. Y con esto se termina esa línea de la familia. Y la Torá nos empieza a hablar sobre Shet. Shet es el tercer hijo de Adán y Javá, se llamaba Shet, y de él descendemos nosotros. Nosotros no descendemos de Caín ni de su descendencia, que fueron solamente 7 generaciones. Todos ellos desaparecen. Y comienza a hablar la Torá de Shet. Y empieza a decir que Shet tuvo un hijo, el hijo tuvo otro hijo, etc. Y cuando ya han pasado desde Adán a Rishon, o sea, contando a Adán a Rishon, han pasado 7 generaciones de Adán a Rishon, le nace a la generación número sexta, o sea, a Yered, le nace un hijo que lo llaman Hanoch. Ese es el segundo Hanoch, séptima generación de Adán a Rishon. O sea, vino primero Adam, Shet, Enosh, Keinán, Mehalalel, Yered, Hanoch. Hanoch es la generación número 7 de Adam. O sea, de Adam hasta Hanoch han pasado 7 generaciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? Este es el segundo Hanoch del que estamos hablando. El primero, el que construyen la ciudad y le ponen su nombre, ya vamos a hablar un poco después qué pasó con él. Este es el... ¿Perdón? ¿El primero viene antes o después? No, el primero es primero, antes. Estamos hablando del que vino después. Tiene 7 generaciones después, es mucho tiempo después. Entonces, acá tenemos al segundo Hanoch, que este segundo Hanoch es hijo de Yered. Hijo de Yered. De Yered. ¿Quién? De bajar. ¿Por qué el padre se llamó Yered? Porque en la época de Yered bajaron los ángeles del cielo. Entonces se llama la época del que bajaron los ángeles del cielo. Por eso ya bajaron, voy a explicar por qué bajaron y a qué bajaron. Los ángeles caídos, que bajaron en la generación de Yered, por eso se llama Yered, que bajaron. ¿Okay? Son los ángeles que estuvieron con las hijas de los hombres y que engendraron de ellas gigantes. Y ahí comienza en la generación de Yered, antes de Hanoch, comienza esa raza especial de seres que son los gigantes. ¿Okay? No hay que tampoco olvidar eso, porque cuando lleguemos a Hebrón vamos a encontrar también que ahí hay gigantes. ¿Okay? Los hombres, que de las generaciones anteriores había mujeres humanas, seres humanos, que los ángeles las codiciaron, bajaron, y cuando el ángel baja de la condición metafísica que tiene a la condición material, lo primero que hace es pierde mucho de su fuerza, pero no toda. Entonces bajaron, estuvieron con las mujeres y las mujeres engendraron gigantes. Esa fue la consecuencia. Y ahí hubo una raza de gigantes, una generación antes de Hanoch. Y ahí nace Hanoch, y la Torá dice así: Vaihi Hanoch Hamesh Beshishim Shana. Hanoch tuvo Hamesh Beshishim Shana, 65 años. Vayoled et Metushalach. Y él engendró a quién? A Metushelach. ¿Quién? A Metushelach. Hay una Shelah si estamos hablando de un ser humano o de algo distinto, pero no vamos a entrar ahora en el tema. Baithalech Hanoch, y dice la Torá que caminó, se movió Hanoch, et ha-Elokim, con Hashem. O sea que Hanoch se mantuvo en el camino de Hashem. Esto no está dicho sobre las generaciones anteriores. En ninguno de los anteriores, ni siquiera su padre, está dicho que esta persona caminó junto con Hashem. ¿Okay? De ninguno está dicho, solo de Hanoch. ¿Okay? Por eso pregunta Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari si estas generaciones fueron tzadikim o no. ¿Okay? Si las personas mencionadas acá
¿fueron tzadikim o no fueron tzadikim? Cuando el único que está escrito que fue realmente un tzadik fue Hanoch y después Noach. No, de nadie más se dice. ¿Quién? Y a Fuj, incluso del padre, se lo llama Yered porque justo fue cuando ocurrió esa tragedia de los ángeles que bajaron. Entonces, las generaciones anteriores fueron tzadikim o no fueron tzadikim. Rabbi Yehuda Levi opina que sí, que todas las generaciones mencionadas acá tuvieron el mérito de ser mencionadas porque fueron Bemet tzadikim, los 10 que hay de Adam hasta Noach. Pero solo se realza a Hanoch por otra cosa. Entonces, dice que Hanoch caminó con Hashem después de haber engendrado a Metushelach, o sea, era un tzadik. Vaihi kol yemei Hanoch, bueno, y engendró hijos e hijas, o sea, tuvo más hijos y más hijas. Vaihi kol yemei Hanoch, y fueron todos los días de Hanoch, Hamesh beshishim shana ushlosh meot shana. Los días de Hanoch fueron en total 365 años. 365 años fue lo que vivió en total Hanoch en este mundo. ¿Okay? El número es muy representativo porque representa también al ciclo del año solar que tiene 365 días. Bueno, ¿y qué pasó con él? Y él caminó con Hashem. Y después está escrito sobre Hanoch que en un momento ya no estuvo. Dice, Baitjalech Hanoch et Elokim, y Hanoch caminó con Hashem, Veinenu, y de pronto no estuvo, Kilakach oto Elokim, porque lo tomó Hashem. Hashem lo tomó. Lakach oto Elokim. ¿Bien? Entonces el Midrash cuenta que Hanoch tuvo un mérito que Akadosh Baruj Hu lo tomó a Hanoch, ser humano, era un ser humano, y Hanoch se quemó por completo, se quemó entero y se transformó en un malaj, se transformó en un ángel. ¿Bien? A diferencia de lo que pasó en la generación anterior de su padre, que los ángeles que eran fuego bajaron y se transformaron en carne, esta vez Hanoch, que era carne y hueso, se quema, o sea, se transforma en qué? En un malaj, en un ángel. ¿Bien? Y este ángel va a recibir un nombre que es el ángel Matat. Mem tet tet, Matat, el ángel Matat. ¿Bien? Ese no es el nombre completo, pero no podemos decir el nombre completo del malaj. ¿Bien? No se puede decir, está prohibido. Entonces no se dice el nombre completo del malaj y solamente se dice el ángel Matat. Que termina en Reish Vav Nun. Él es el ángel Matat, que es Hanoch transformado en ángel. ¿Ok? Akshav. ¿Perdón? ¿Qué faz ese anjo? ¿Qué faz? ¿Qué es lo que él faz? Muchas cosas. El ángel Matat es el ángel Matat en el Tanaj, aparece muchísimas veces, de muchas formas. Es el Malach HaGoel de Jacob Avinu, es el ángel que le mandó a Hashem a Moshe para que condujera a Israel y Moshe no lo quiso. Entonces Hashem le dijo, no lo quieres, entonces hasta que llegues a Jerusalén va a pasar mucho tiempo. Si lo hubieras tomado, hubieras llegado directamente con él. No quieres, entonces ahora el camino va a ser más largo. El ángel Matat es el que tiene las llaves de la Jerusalén, del Shelmata y Lemala. El ángel Matat es el que escribe los Huyot de Am Israel. El ángel Matat es quien aparece también en la Torá en muchos lugares, incluso llevando el nombre de Hashem. Kishemo Keshem Rabo. El nombre de él es como el nombre de su Rab, o sea, de Hashem. Entonces, a veces, cuando está escrito en la Torá Yud Kei Vav Kei, no se refiere a Kadosh Baruj Hu, sino que se refiere al ángel Matat. Y se lo llama con el mismo nombre. Y ese era antes Hanoch. Y ese era Hanoch. Incluso también la palabra Hashem. ¿Perdón? El segundo, sí, el bueno, digamos el tzadik, ¿no? Él, incluso cuando aparece a veces en la Torá
la descripción Hashem, que nosotros decimos de Akadosh Baruj Hu, en vez de poner algún nombre decimos Hashem. En varios lugares de la Torah Hashem se refiere al nombre de quién, de el ángel Matat, que por eso no se puede mencionar completo porque es Shemó que Shem Rabo. ¿Bien? ¿Cuál fue el gran mérito de Hanoch, que se transforma en Malach y llega al Shamaim como ángel protector, al Malach HaGoel, es el ángel que recibe Yoshua, etc.? ¿Quién? Tiene que ver con el Mashiach. Sí, tiene que ver con el Mashiach Ben Yosef. ¿Quién? Pero todavía falta para eso, que estamos todavía más en el principio. ¿Quién? Akshab, ¿cuál fue el gran mérito del Malach de Hanoch para que se transforme en un Malach? Porque él era zapatero. ¿Quién? Hanoch era zapatero. ¿Quién? Y cada vez que él hacía zapatos, entonces con cada tfirá que hacía, él hacía ijudim, o sea, hacía kavanot, y con esas kavanot él juntaba los nombres de Kadosh Baruj Hu y mantenía el equilibrio en el mundo. Con las tefirot que hacía de los zapatos, que antes no era como el día que los zapatos se hacen en forma industrial, sino que cada zapato se hacía uno a uno. ¿Okay? Entonces cada vez que él cosía los zapatos, entonces hacía kavanot, y eso le llevó a él a tener esa elevación tan grande, y a Kadosh Baruj Hu lo llevó, primero lo quema, se quemó, se transformó, y después se transformó en Malach. ¿Okay? Esto fue lo mismo que le pasó, no exactamente, pero en el mismo kibun a Eliyahu Hanaví. ¿Okay? Eliyahu Hanaví también, en un momento a Kadosh Baruj Hu se lo lleva al Shamaim, pero a diferencia de Hanoch, Eliyahu no se transformó en un malach, en un ángel, sino que en un lugar que se llama Seará, porque en el Naví está escrito que se lo llevó en una Seará. Seará es una tormenta. Entonces hay un lugar entre el cielo y la tierra que se llama Seará, que en ese lugar quedó el cuerpo de Eliyahu, y el alma de Eliyahu se elevó al Shamaim. Y cada vez que Eliyahu tiene que bajar a la tierra, pasa por ese lugar, se viste con su cuerpo y ahí baja. ¿Okay? Y se transforma en el mundo espiritual, más allá de la Seará, en algo parecido, no es exacto, pero algo parecido a un ángel, y se lo conoce como el ángel Sandal. No se llama así Sandal, sino que falta la Bab y la Nun al final. ¿Bien? No se menciona tampoco el nombre completo de los dos. ¿Bien? Ambos, tanto Matat como Sandal, fueron puestos sobre el Aron Abrit, sobre el arca de la alianza, en figura de dos ángeles. ¿Bien? De dos ángeles que están ahí. Uno es Matat y el otro es Sandal. ¿Bien? Que va a ser Sandal en el futuro, cuando venga Eliyahu, pero la representación está ahí. Entonces eso quiere decir que son cosas muy profundas, pero muy profundas, de la forma en que Akadosh Baruj Hu maneja al mundo. ¿Okay? Entonces este es el segundo Hanoch. Hasta acá, Pashut, ¿no? Akshav. Después de esta historia que ocurrió, entre paréntesis, porque es importante para lo que vamos a estudiar también ahora, hace un tiempo atrás, debe haber sido unos 6 años, 7 años atrás más o menos, Rab Kanievsky publicó un perush de él a el Sefer Raziel, al Sefer Raziel HaMalach, que es un libro de Sod, de Cábala. Y en la edición que salió de la publicación de este libro, agregó, sin comentario, pero lo agregó 2 libros más. O sea, son 2 volúmenes. ¿Okay? En el primer volumen está Raziel, el libro del ángel Raziel, y en el segundo volumen el Rab agregó 2 libros más. Uno, el Sefer Abahir, que es un libro que se escribió en la época de los Tanaitas, y agregó también el Sefer Hanoch, el libro de Hanoch, ¿okay? Que es también un libro muy antiguo, de las mismas épocas del Bahir y también de la época del Raziel. Son 2 tomos que Rab Kanievsky estuvo preocupado de que se publicase. ¿Por qué? No sé, pero así fue. Pero no es conocido. ¿Cómo? No es muy conocido esos 2 libros.
¿Son conocidos o no? ¿Sí? Los agregados esos Sí. no son muy conocidos. Ah, no son muy conocidos. No, pues, son libros de Kabbalah profundos. Pero el Rab decidió que quería que se publicaran. Es el de Raziel Amalach con un comentario que él tiene, que le puso un pequeño comentario, y junto con eso el Bahir, y junto con eso el Sefer Hanoch. ¿Bien? En el Sefer Hanoch está escrito cómo él realmente, cómo se transformó de cómo trabajaba en la zapatería, cómo hacía los zapatos, los kibunim, etc. Y cómo él se va al Shamaim, cómo él finalmente se transforma en Malach, y también está ahí comentado en forma bastante extensa cómo ingresa al Gan Eden. Hanoch ingresó al Gan Eden antes de transformarse en Malach, iba y venía, entraba y salía, entraba y salía. ¿Okay? Y la familia le preguntaba, los hijos le preguntaban qué pasa allá, qué sucede allá, etc. Y él comentó varias cosas de las que ocurren en el Gan Eden. Esto quiere decir entonces que ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía Hanoch? ¿En el Gan Eden? No, al lado del Gan Eden. ¿Cuál es la puerta del Gan Eden? Jerusalén. No, Jerusalén, la puerta del Guinam, habíamos dicho ya. En Hebrón. En Hebrón. ¿Okay? Vivía en Hebrón. Entonces, ¿Y por qué le ponen Macpela? Marat Machpelah es una cueva que hay en ese lugar. Más conocido como Macpela que Hebrón. No, Hebrón es la ciudad, Marat Machpelah es una cueva que hay ahí en Hebrón. O sea, el Macpela es una cueva. La ciudad se llama Hebrón. Y esa cueva, la cueva de la Machpelah, es donde está la entrada al Gan Eden. La entrada al Gan Eden. Ken, Nahon, esa es la Marat Machpelah. Ken, Nahon. ¿Quieren ver? Hay que hacer bastante más grande. Hay que sacar uno grande. Ken. Ahí donde vamos a ir. Ahí vamos a ir de paseo. Y vamos a ver la entrada al Gan Eden, dónde está, por dónde se ingresa, etc. Todo. ¿Okay? Entonces él vivía ahí. Entonces como Hanoch, el segundo, vivía ahí. Entonces él entraba al Gan Eden y salía, entraba y salía, sabía todo lo que pasaba. Ahí estamos hablando de las generaciones muy antiguas. ¿Okay? Ahora, si él se llamó Hanoch, es porque probablemente su padre, Yered, lo quiso denominar como otro Hanoch previo. ¿No? ¿Y quién fue el Hanoch previo? El anterior, el hijo de Caín. El hijo de Caín, ¿no? Y si estaba viviendo allí, entonces quiere decir que la ciudad que se fundó en tiempos de Caín, que la llamaron Hanoch, es la ciudad donde vivía el segundo Hanoch, o sea, Hebrón. ¿Okay? La historia de Caín era conocida. ¿Por qué quería nombrar a alguien? Porque quería hacer un tikkun, quería hacer una corrección, quería corregir algo. ¿Okay? Entonces, y está escrito en la Torah, está escrito que cuando lo echaron a Caín, ¿a dónde lo echaron? ¿A dónde lo expulsaron? Al oriente del Gan Eden. O sea que acá está el Gan Eden y acá está el oriente del Gan Eden. O sea que quedó en el mismo sector. Y en ese sector fue donde construyó una ciudad que le llamaron por el nombre de Hanoch, su hijo. Y ahí muchos años después vino Yered, que cuando vio lo que había pasado con los ángeles caídos, entonces decidió hacer un tikkun, y al hijo que nació le llamó Hanoch. ¿Okay? Y este Hanoch tenía entrada libre al Gan Eden. ¿Okay? Tenía entrada libre al Gan Eden, a pesar que la entrada al Gan Eden estaba custodiada ¿por quién? Por los ángeles. Por los o él. Por el ángel. Había un solo. Por el Gabriel no era Gabriel. ¿Quién era el ángel que custodiaba la entrada al Gan Eden? Dice la Torah, ¿no? Que Kadosh Baruj Hu puso un krub, no un repollo, sino que un querubín. No un repollo, un krub es un ángel con una espada que daba vueltas. ¿No? Bueno, ese ángel que está allí, ese va a ser en el futuro el ángel Sandal. ¿Okay? Él va a ser en el futuro el ángel Sandal. Ya la esencia espiritual estaba allí y él cuidaba la entrada al Gan Eden. Entonces Hanoch tenía buenas relaciones con el ángel y por eso le permitía entrar y salir. Y eso los va a llevar después a los dos a estar sobre el Aron Habrit, sobre la Torah. ¿Okay? Entonces, bueno, Hanoch pasa lo que pasa, se va al Shamaim. Eliyahu va y viene, como nosotros sabemos, un sipur que vamos a escuchar más adelante. ¿Y qué pasó después?
aparece en la escena de la historia un personaje que viene del Mizraj, que viene del oriente, y se llama Abraham Avinu. Abraham Avinu llega a Eretz Israel, ingresa por el norte, por la parte del norte del país, y empieza a bajar hacia el sur. ¿Bien? Llega a un lugar que se llama Betel, y en este lugar que se llama Betel, él tiene sueños, tiene profecías, construye unos altares para agradecerle a Kadosh Baruj Hu lo que estaba haciendo, y pasan muchas cosas ahí alrededor de Betel. Y en ese lugar, cuando él estaba allí, se produce hambre, hay hambre en la tierra. Entonces Abraham decide bajar a Egipto con su esposa. Saben toda la historia de lo que pasó en Egipto, que se la quieren apresar, finalmente lo liberan. Y él vuelve nuevamente hasta Betel. Después de que estuvo en Egipto, sube hasta Betel. Hasta el momento, ¿Dónde estaría Betel ahora? Betel está donde está el Betel actual. Más o menos al lado de ese lugar hay unas ruinas arqueológicas que es probablemente el Betel original, el lugar donde soñó Jacob, ¿okay? Con la escalera. ¿Okay? ¿Cuántos años tiene el Hanoch? ¿Cuántos qué? Años. Desde Hanoch hasta Abraham. Ok. Desde Adán hasta Noah son 10 generaciones. De Noah a Abraham otras 10. Otras 10 generaciones. ¿Okay? Pero menos tiempo, vivían menos tiempo. Ahora, Hanoch es de los primeros 10, de Adán a Noah. Y a pesar de que esos siempre vivían 800 años, etc., o Metushelas, que vivió más que todos, pero Hanoch solamente vivió 365 como ser humano y después se fue al Shammai. Después de eso, sí, viene el diluvio. ¿Quién? Abraham tiene alguna cosa que ver con el que es importante. ¿Se tiene alguna cosa que ver con... ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con Hanoch? No, tal vez él no, de otro, que él ya sabía algunas cosas de Hashem. No, él sabía, él obviamente sabía, Abraham sabía. Él era descendiente de Shem, no se olviden que Abraham es descendiente de Shem por Terah. Terah viene de Shem, que es uno de los hijos de Noah. ¿Okay? Y este Shem vivió muchos años, tantos años vivió que incluso fue rey de Jerusalén y se llamó Malkitzedek. Y Abraham lo conoció a Malkitzedek. ¿Okay? También Abraham conoció a Noah. A pesar de que habían pasado 10 generaciones, de todas maneras, Abraham conoció a Noah Shana. O sea, él conoció a Noah durante 58 años. O sea, ¿me siguen? 58 años. Gematria Noah es 58, Nun Het. Entonces Abraham conoció a Noah Shana. Así está escrito en el Midrash. ¿Okay? Que Abraham tiene una influencia, alguna cosa. ¿Qué? O sea, recibió influencia de ellos. O sea, él conoció y habló con las personas que estuvieron en la Tevá, que estuvieron en la Tevá de Noah, habló con ellos, supo de ellos. Y a Malkitzedek incluso le traía regalos a Shalem, en ese momento la ciudad se llamaba Shalem, y Abraham Avinu iba y le traía regalos a este Malkitzedek, que era Shem, el hijo de Noah. ¿Ok? Entonces, Abraham baja, sube, no tienen hijos, hace tefilá en Betel para que tengan hijos, y reza mucho, y a Kadosh Baruj Hu finalmente le concede a Abraham que tengan un hijo, pero un año antes le pide que hagan un pacto. Le pide a Kadosh Baruj Hu, a Abraham Avinu, que haga un pacto. El pacto va a ser el pacto del Brit Milá. Y en el pacto del Brit Milá, Abraham abandona Betel y se tiene que instalar en Hebrón, en un lugar que se llama el Elonei Mambré. Y eso es lo que dice la Torá en la Parashá, en Vayerá. ¿Se recuerdan? En Vayerá es cuando se le aparecieron los 3 ángeles. Abraham vino 3 días después del Brit Milá. Dice Vayerá elav Hashem be'elonei Mambré. ¿Dónde es Elonei Mambré? Elonei Mambré es Hebrón. Eso quiere decir que el pacto del Brit Milá cambia un estatus en Abraham, que ese cambio lo lleva a tener que abandonar Betel, donde llegó y estuvo, y pasar a vivir ahora a Hebrón. ¿En dónde? En Elonei Mambré. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que
el Kesher de Abraham con Akadosh Baruj Hu pasa por dos arutzim, por dos canales. ¿Ven? Un canal es el personal, que tiene que hacer Brit Milá, y otro canal pasa por Hebrón. Hay algo ahí en Hebrón que va a atar a Abraham con ese lugar. ¿No? Se hace el Brit Milá, vienen los ángeles a visitar, quiere darles de comer algo y la comida quería que fuese halabí por un tema al Piasot, no puede por la situación de Sará que recibió la nidá, entonces va a buscar al becerro, el becerro se escapa, se mete a la Marata Machpelá y ahí se da cuenta por qué Akadosh Baruj Hu lo había traído precisamente a ese lugar, porque en ese lugar estaba la cueva donde estaban enterrados Adán y Javá, y si es así, quiere decir que esa es el Petach del Gan Eden. Esa es la puerta al Gan Eden. Eso no se lo dijo a nadie, lo guardó para sí, hasta que llegara el momento en que tenía que adquirirlo. ¿No? Ese es el proceso hasta acá. ¿Okay? Ahora, se quedaron a vivir los patriarcas, o sea, Abraham y Sara, en Hebrón todo el tiempo que fue necesario, pero hubo otra hambre, y tuvieron que bajar a Gerar. Gerar es donde hoy día está Asa. Tuvieron que ir a Asa, y ahí se encontraron con Abimelech, otro personaje bastante oscuro, y tuvieron que lidiar con él. Hay varias cosas que hay que entender. Asa sería Gaza. Gaza, en la franja de Gaza. Y tuvieron que lidiar ahí con Abimelech por un tiempo, hasta que también Abimelech quiso tomar a Sara como mujer. Estamos hablando de una mujer que tenía ya prácticamente 99 años, 90 años prácticamente, porque Abraham tenía 10 años más. Pero de todas maneras... ¿Eso era Egipto, Israel? No, eso fue después de Egipto. Eso fue después de Egipto. ¿Okay? Egipto está antes del pacto del Brit Milá. Y el pacto del Brit Milá ya establece a Abraham en Hebrón. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedió? Entonces él se va de Hebrón, llega a Gerar, y por varios motivos que también hay que estudiarlos, y pasa lo que pasa con Abimelech, de que toma a Sara, y Abimelech sufre una enfermedad que no puede ir al baño, entonces devuelve a Sara y se mejora, y ahí entonces le pide, entonces Abraham vino a hacer tefilá para que Abimelech se mejore. ¿Okay? Y si Abimelech se mejora, entonces va a poder no solamente ir al baño, sino que también va a poder tener hijos. ¿Mejor? Entonces de ahí aprendemos que una persona que reza por otra persona y él necesita lo mismo, a él le responden primero. Porque el primero que tuvo hijos fue Abraham, que ahí fue donde nació Isaac. ¿Okay? Porque él hizo tefilá no por él, hizo tefilá por quién, por Abimelech. Y a Kadosh Baruj Hu le respondió primero a quién, a él, a Abraham. ¿Okay? Y ahí nace quién, nace Isaac. En la historia que también nosotros conocemos. Hasta acá más o menos seguimos. ¿Bien? Después ellos están en Gerar, abren 3 o 4 pozos y la familia se mueve nuevamente a Hebrón. Y ahora ya viven en Hebrón y ahí es donde Sara muere cuando Isaac tenía 37 años. O sea, después de 37 años del Sipur con Abimelech, Sara muere en Hebrón. Y va Abraham a enterrarla, quiere la Marata Machpelá para eso, y se produce un tema con Efrón, y ustedes ya saben cómo termina, que le tiene que prometer, jurar de que no van a conquistar Jerusalén, etc., como habíamos estudiado en la clase pasada. Ok, ese es el tema hasta acá. Ok, Akshab. Vamos a tocar primero, para continuar antes de entrar al Zohar, qué es lo que significa Hebrón, y hay un dato acá en la Torah importante. ¿Cómo está definida la Marata Machpelá en la Torah? Escuchen. Dice que murió Sara a la edad de, ustedes ya saben, Betamot Sara Bekiriat Arba. Sara muere en Kiriat Arba y Hebrón. Kiriat Arba es Hebrón. Eso quiere decir que la ciudad, ¿cómo se llamaba?
Kiryat Arba, ¿no? Y esta ciudad que se llama Kiryat Arba, esa es la famosa ciudad de Hebrón que ellos llamaban Kiryat Arba, pero que sabían que venía de mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes, ¿ok? También antes se llamó Hanoch, en un principio, cuando recién comenzó, que es al lado del Ganel. ¿Bien? Ok, en ese momento se llamaba Kiryat Arba. ¿Y qué significa en hebreo Kiryat Arba? Cuatro es Arba, pero ¿qué significa Kiryat? ¿Saben lo que significa en hebreo Kiryat? No, vamos a tener que hacer un ulpan. Entonces es un par en hebreo. ¿Qué? No, Arba es 4, pero ¿qué es Kiryat? No, Likroa es con Ain. Likroa es con Ain, eso del... Cuando se muere, eso es con Ain. ¿Quién? Esto es Kiryat. ¿Quién? No, no de leer. ¿Quién? ¿Ah? No, tampoco. No va. ¿Quién? ¿Qué? Vamos a ir al Ulpan. ¿Qué? ¿A ustedes escucharon hablar de Kiryat Motzkin? ¿Dónde queda Kiryat Motzkin? ¿Tienen Kiryat Bialik? ¿Escucharon? ¿Dónde hay formitas? Ahí creo, no sé, que estaba Fishman ahí. Por ahí. ¿Quién? Por ahí está Kiryat Bialik. No, también fue el mismo. ¿Quién? ¿Saben lo que es Kiryat Motzkin? ¿Nahon? Kiryat Bialik, ¿saben dónde está? ¿Quién? Ok, ¿qué significa Kiryat Bialik? No lo llamaron. Kiryat, Kuf, Reish, Yud, He, en hebreo, significa ciudad. ¿Qué significa ciudad? Kiryat es una ciudad. La ciudad del 4, ya vamos a hablar del 4. Pero primero Kiryat es una ciudad. Por eso Kiryat Sefer, ¿qué es Kiryat Sefer? La ciudad del libro. Kiryat Sefer, no porque se lee un libro, es la ciudad del libro. Kiryat es ciudad. Por eso acá en Jerusalén hay un lugar, es más exacto, porque hay varias palabras para decir ciudad en hebreo. Pero tal vez, y en eso fueron exactos, hay un lugar donde está, ¿saben ustedes lo que es Kiryat HaMemshalah? Kiryat HaMemshalah es donde están todos las instituciones del Estado por ahí abajo, se llama Kiryat HaMemshalah. ¿Qué quiere decir? La ciudad del gobierno, o sea, lo que sería la ciudadela. Kiryat, dentro de una ciudad más grande, hay un lugar más pequeño que es donde normalmente se concentra el poder, eso se llama Kiryat. ¿Okay? O empresarial o gubernamental. Por eso es que Kiryat Motzkin está dentro de otra ciudad. ¿Okay? Y por eso Kiryat Bialik también está dentro de otro lugar. ¿Okay? Kiryat Moshe, por ejemplo, acá está dentro de otro lugar. ¿Okay? Se concentra algo especial ahí. ¿Okay? Entonces, Kiryat Arba, lo mismo, estaba Hebrón, y dentro de Hebrón había un lugar que se llama Kiryat Arba, que era como el barrio más importante, que en ese barrio muy importante está al nombre de un número, 4, Kiryat Arba, 4. ¿Y quiénes son los 4? Entonces, sobre eso hay muchas explicaciones en el Midrash. Todas son correctas, ¿okay? Depende de dónde lo miremos, ¿okay? Hay quien dice que se llama así porque en ese lugar vivían 4 gigantes. Como vivían, o sea, un padre con sus 3 hijos, 4 gigantes, que es el papá con 3 de sus hijos. ¿Okay? Uno se llamaba Ahimán, el otro se llamaba Shishai y el otro se llamaba Talmai. Y Arba es el nombre del padre. El padre se llamaba Arba y 3 más. Y además Arba porque son 4. Eso es una explicación. Esa explicación es bastante, compleja. ¿Por qué? Porque sabemos que del diluvio solamente se salvaron 2 gigantes. Un solo gigante se salvó. ¿Najón? ¿Quién fue? Nadie más. Entonces, ¿dónde aparecieron estos otros 4? ¿Quién? ¿Hijos de Og con quiénes? No se volvió a casar. ¿Quién? No son hijos de Og. ¿Quién? ¿Dónde aparecieron estos gigantes y todos se murieron supuestamente en el diluvio? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿De Alpac? No, ese fue sí, pero fue uno solo. Uno solo. ¿Y los otros? ¿Con quién? ¿Pero con quién? ¿Quién?
Que en Regar, vamos a continuar después. Si tienen Shelot, por favor me preguntan después. Por favor, señoras, vamos a seguir después. Si tienen preguntas, me las dicen al final. Ok, entonces, estos 4 gigantes que vivían ahí es los que le dan el nombre al lugar que se llama Kiryat Arba, la ciudad de los 4. ¿Quiénes son los 4? 4 más Ahimán, más Shishai y más Talmai. Pashut, esa es la primera respuesta más simple de todas. Después hay quien dice que no, que Kiryat Arba se llama así, por lo menos aquí al nombre del futuro, porque van a ser enterrados en ese lugar 4 parejas, que son Adán y Javá, Abraham y Sara. Acá solamente recién es Sara nada más, pero al Shema Atid, lo que va a pasar en el futuro. A veces la Torá habla de cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿ok? Va a ser enterrado acá, entonces ya estaban Adán y Javá. Segundo, va a estar acá Abraham y Sara. Después va a estar Yitzhak Berrivka y después Jacob y Lea. ¿Ok? Jacob y Lea porque Rachel va a ser enterrada en un camino. ¿Ok? Besser. Entonces esa es la explicación, esa es otra explicación. Que en ese lugar están estas 4 parejas. ¿Ok? Hay otra explicación incluso que dice que Adán y Javá no están en la Marat HaMachpelah, sino que fueron enterrados en el Gan Eden. Están un poquitito más allá nada más, no en la Bediuk, en la Marat HaMachpelah. Y en la Marat HaMachpelah hay otro zug, hay otra pareja. ¿Quién es? Moshe y Tzipora. Y esa es la deá, una de las deot que aparece en el Zohar, que está Moshe y Tzipora enterrados en la Marat HaMachpelah. Hashem los enterró. ¿Bien? Moshe no muere en Eretz Israel, sino que murió ahí en Arnevó, fuera de Eretz Israel, pero Akadosh Baruj Hu los trajo y él los depositó en la Marat HaMachpelah, y esa sería la 4ª pareja. ¿Bien? Y Adán y Javá estarían más arriba, en un lugar más cercano al Gan Eden. Esa es otra de las explicaciones. ¿Bien? También se llama Kiryat Arba porque en ese lugar se concentran los 4 elementos que existen en el mundo, que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Se concentran todos allí porque es la puerta del Gan Eden. Como es la puerta del Gan Eden, ahí se concentran todos, en ese lugar. Otra de las explicaciones, y así podemos continuar. ¿Okay? Akshav. Bueno, esa es la ciudad. Después viene acá la Torá y dice, ¿qué es lo que pidió Abraham? Abraham le dijo, ten li, que me dé a mí, o sea, quiero comprar, et me'arat HaMachpelah. Quiero comprar la Me'arat HaMachpelah. Por los 400, o sea, después le piden los 400 shekels. Pero ¿qué significa Me'arat HaMachpelah? ¿Qué es la Me'arat HaMachpelah? ¿En qué significa eso? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Entonces, ya les dije, no significa Me'arat Kefulá. Porque si significara Me'arat Kefulá, la Torá hubiera escrito Me'arat Kefulá. O sea, una gruta doble, una cueva doble. No significa, Machpelah no significa doble. Entonces, ¿qué significa? Porque después la Torá que dice, Vayakom de Efrón, se levantó el campo de Efrón, o sea que lo pudo adquirir Abraham cuando ya lo adquiere, Asher Bamachpelah. Esto quiere decir que el campo de Efrón se levantó, quiere decir que Abraham lo compró, por lo tanto se elevó de nivel espiritual. Este campo, ¿dónde está? En la Machpelah. Eso quiere decir que la Machpelah es el nombre del lugar. El lugar se llama Machpelah y la gruta está en un campo que se llama Machpelah. Por eso se llama la gruta de la Machpelah. Machpelah es el nombre del lugar, no es la característica de la cueva. ¿Me comprenden? Es el nombre, es como decir la Mehará de Hebrón. El lugar se llama Hebrón y ahí hay una Mehará. Entonces ese campo se llamaba Machpelah. Y en ese campo había una cueva. Y Abraham la compra. Asher lifnei Mambre, incluso dice acá la Torá más exacto que esta Machpelah, el lugar que se llama Machpelah, está al lado de Mambre. ¿Se acuerdan de Mambre, donde vinieron los ángeles, donde vivía Abraham? ¿Okay? Entonces todo es el mismo lugar. Y finalmente termina la Torá y dice, Bejen kabar Abraham et Sara, enterró Abraham a Sara, Ishto, su mujer, el Meharat Sedea Machpelah, lo enterró en la Mehará, que está en el campo de la Machpelah. Quiere decir que al Penei Mambre, cerca de Mambre, y Hebrón. Es Hebrón, Beretz Kenan. O sea, todas las indicaciones para que nadie se pierda.
sea, todos saben dónde es. Entonces quiere decir que el campo se llama Machpelah, no la gruta. La gruta se llama, ¿por qué? Por el campo. ¿Okay? Entonces, Beseder, ¿y por qué se llama el campo Machpelah? Hay dos opiniones. Hay una opinión del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que nos desplaza de un plumazo, como dirían en España, y dice, no hay que buscar el ta'am del nombre de los lugares. No hay que buscar la razón de por qué un lugar se llama así. ¿Me comprende? Así dice él. ¿Me entendieron, no? ¿Que no hay que buscar el motivo de por qué ese lugar se llama así? Se llama Machpelah, punto. No busques el por qué. ¿Ok? Esa es una opinión, la opinión de él. ¿No? ¿Perdón? No es una opinión muy fría. Él era muy útil, ¿no? Cuando había que estudiar qué, no hay que buscar por qué este lugar se llama así, así se llama, porque así se llama. ¿Okay? Por ejemplo, tú naciste en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, no hay que buscar por qué se llama Buenos Aires, así se llama Buenos Aires. Vamos a empezar ahora a pensar No, que fue justo. equivocado. ¿Por qué? ¿No era Buenos Aires? Sí, pero dice Santa María de los Buenos Aires. Porque Santa María de los Buenos Aires. Buenos Aires no tiene buen clima, tiene Ok, mucho Beseder, no me llané. Ok, tampoco el Ta'am coincide con el lugar, no me llané. Top, no hay que buscar los nombres, así dice en Maimónides. Punto, ok. Pero sin embargo hay otra opinión, obviamente hay más opiniones. Maimónides vivió en el siglo X, hace 1000 años atrás, y ya los tanaítas, 2000 años antes de él, 2000 años antes de nosotros, empezaron a buscar el por qué se llama Machpelah, por qué el campo se llama Machpelah. Y ahí dan varias opiniones. Una de las opiniones se llama Machpelah porque en ese campo había una cueva que tenía dos partes. Entonces, como que el campo se llama dobladura, porque algo ahí está doblado. Machpelah en hebreo significa dobladura. ¿Okay? Significa dobladura. Yo siempre me equivoco cuando en hebreo se dice distinto. Cuando le pido al tofer, a la persona que hace el dobladillo en el pantalón, siempre le digo Machpelah, pero no es Machpelah, tiene otro nombre, ahora no me acuerdo cuál es. Siempre le digo Machpelah. Cuando se dobla bajo el pantalón, ¿okay? Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Sí, pero eso es en castellano, pero en hebreo se dice algo parecido a Machpelah, pero yo siempre le digo Machpelah, pero no es Machpelah. Kipul, no sé cuánto ahora, más algo. ¿Okay? Dobladura. Machpelah quiere decir que ha doblado algo, que hay algo que está doblado. ¿Qué es lo que está doblado? Una opinión dice que la cueva está doblada, quiere decir que hay una cueva y otra cueva. ¿Okay? Y hay quien dice no, que Adán Rishon fue doblado. Porque como era un gigante tan grande, para poderlo enterrar lo tuvieron que doblar. Entonces lo doblaron y le pusieron doblado. ¿Cómo? Adán Rishon era gigante, muy, muy grande. Adán Rishon. Adán Rishon era muy grande. Entonces, como era muy grande, a pesar que Hashem lo hizo más chico cuando pecó, pero de todas maneras era gigante. Entonces, para poderlo enterrar, lo tuvieron que doblar. Entonces, esa es la dobladura de la que se refiere el campo, se llama por eso, por esa dobladura. ¿Okay? Y obviamente hay más. Si vamos, podemos seguir para adentro. Porque hay una cueva doblada, o sea que la cueva es doble, una cueva y otra cueva. Y la verdad es que a nivel geográfico o a nivel de estructura, ¿me escuchan? Por favor, para que después... por favor, escúchenme después todas las preguntas, porque si no se les va a ir algún detalle y pueden entender una cosa no correcta con otra. ¿Okay? Entonces, dos opiniones, no se olviden. Dobladura, que Adán está doblado, y otra opinión, que la gruta está doblada. ¿Qué quiere decir la gruta está doblada? Que hay una cueva y otra cueva. Y eso es lo que realmente ocurre. Cuando veamos, acá no sé si está, pero lo vamos a ver después. Cuando veamos cómo está la gruta abajo, hay una parte arriba y hay otra cueva más abajo. Son dos, realmente. ¿Okay? La verdad es que son más de dos, pero la cabaná es que las cuevas están dobladas. Esa es la cabaná del campo, y por eso ese campo se llama Machpelah. ¿Hasta acá, Barur? Ok, Akshab. Hasta acá todo va bien. Bueno, vamos a tener casi tiempo. Cuando Moshe, hace 2 o 3 parashot antes, Moshe mandó a los Meraglim a Eretz Israel y ellos fueron a Leragel.
fueron a recorrer la tierra y llegaron hasta Hebrón. ¿Se recuerdan de eso? ¿Que llegaron a Hebrón? Muy bien. Eso está en la parashá de Shelach Lecha. ¿Okay? Ahora, no, voy a simplemente mencionarlo y Besrat Hashem en la próxima clase vamos a tratar de terminar el tema este. Entonces mandó a los Meraglim y los Meraglim llegaron hasta Hebrón. Dice la Torá así. Beyalu Banegev, subieron al Negev, o sea, porque ellos estaban abajo, ¿no? Estaban en el desierto, en el Sinai. Entonces los 10 Meraglim suben, los 12, suben al Negev, que generalmente al Negev nosotros decimos bajar, porque cuando venimos de Jerusalén bajamos, pero ellos tuvieron que subir porque iban de más abajo. Claro, ¿no? Suben al Negev. Vayabó ad Hebrón, y llegaron hasta Hebrón. Besham, ahora en el camino pasaron, no todos, sino que solamente uno de ellos pasó al Keber Rachel. Solamente uno pasó al Keber Rachel. Estamos hablando de los Meraglim, o sea, Moshe, la época de Moshe, los patriarcas ya estaban muertos, ¿no? Solamente uno quiso pasar al Keber Rachel y ese fue Yoshua. ¿Por qué? Porque Yoshua es hijo de Efraín, descendiente de Efraín, Efraín es hijo de Yosef, Yosef es hijo de Rachel. Entonces él pasó a rezar ahí y hay un rezo entero que él hizo y que está escrito ahí en el Keber Rachel, cuando vayan lo van a ver. ¿Qué fue lo que dijo Yosef ahí? ¿Qué es lo que hizo, lo que dijo Yoshua ahí? Después siguieron todos hasta Hebrón. Beyabó ad Hebrón, llegaron hasta Hebrón. Besham, y ahí ¿quién estaba? Ahimán, Shishai y Talmai. ¿Quién? Lo que habíamos dicho los gigantes. Ahora, por favor, esto es muy importante. Los sabios estudian que cada uno de los nombres de los gigantes representan algo. Y eso quiero por lo menos que lo puedan, si lo pueden anotar para recordar. Ahimán, ¿qué significa Ahimán? Ahimán, dicen los sabios, Ahim Zarim Sheholkim. Ahimán significa, la palabra Ahimán significa hermanos que extrañamente discuten. ¿Ok? Hermanos que extrañamente discuten. O sea, que uno discute con otro. ¿Quién? ¿Les recuerda quiénes son los hermanos que discuten uno con otro? ¿Quién? ¿Perdón? Caín y Abel, Esaú y Jacob, etc. ¿Cómo hacemos nosotros para letaquén eso? ¿Cómo se hace para poder letaquén? Corregir no quiere decir anular, sino que traer eso a la Kedushá. ¿Cómo se hace para que las discusiones de los hermanos se centren dentro de la Kedushá? ¿Cómo? Las voy a invitar, un día vamos a ir a la yeshiva podemos ir incluso a Hebrón, aquí, Hebrón, la yeshiva de Hebrón, o en Ponivis. Entren a cualquier yeshiva y se van a dar cuenta que los ajim se están matando uno a otro. ¿Qué acabó? Hay que discutir. Torah. Pero no discuten con cabot. De verdad, de todas maneras, ¿pero qué se discute? Torah. Entonces, cuando la discusión gira en torno a la Torah y a lo que hay que estudiar dentro de la Torah, esa es la corrección de Caín, Hebel, Esaú, Jacob y todo lo demás. Entonces, el nombre Ahimán simboliza eso, simboliza una discusión entre hermanos que Holkim. Y Besrat Hashem tendríamos que hablar de eso mucho. ¿Quién es Bet Hillel, Bet Shammai, Hillel Shammai? ¿Por qué discuten uno a otro y prácticamente casi se matan unos con otros? Incluso que hay Kabod. Lo que pasó con los alumnos de Rabbi Akiva fue precisamente que volvieron a ser como Esaú, volvieron a ser, etcétera, como no tenían que ser. Pero eso quiere decir entonces que Hebrón simboliza algo muy, muy profundo dentro del Sod, que es el estudio de la Torah a partir de Pnimiut Torah. Y eso está simbolizado en los nombres de los gigantes. El primero, Ahimán, discuten uno con otro. Segundo, Shishai es el segundo. Dicen los sabios que existen, y no hay más, 6 tipos de mahloket. Existen 6 tipos que discuten, tipos de mahlokot, de discusiones. ¿Y cuáles son? Sobre 6 conceptos. ¿Majón? 1, si una cosa es impura o pura. ¿Me siguen? O sea, que si yo digo que esto es puro, puede ser que alguien me diga que es impuro. Si yo digo que esto es impuro, puede ser que alguien me diga que es puro. Dentro de la Torah estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el halajot de Tarat Mishpachá, puro o impuro, ¿no? Entonces son parte de nuestra vida, es parte de las halajot. ¿Okay? Lo otro es asur o mutar.
si está permitido o está prohibido. Shabbat, se puede hacer esto, no se puede hacer, sí, no, discusiones. Rab Ovadia opina que sí, Rab Eliyahu opina que no, Jajam Ben-Zion opina que tal vez sí, Rab Fish opina que no, cada uno discute con otro. Son los ajín que están discutiendo sobre 6 discusiones posibles. Una que una cosa es pura o impura, una que una cosa está permitida o prohibida, y otro si algo es kasher o es pasul. Si es algo kasher, cualquier cosa, ya sea comida, ya sea forma de vida, ya sea lo que fuese, o es pasul, o no se puede comer, por ejemplo, si es comida. Esos son los 6 conceptos que están simbolizados en la palabra shishai, que viene de la palabra shesh, que significa 6. ¿Me siguen? Eso quiere decir que Hebrón representa a la Torá Shebe'al Peh, a la Torá oral. Y finalmente Talmai. Además hay 6 órdenes de la Mishnah, que ahí están contenidas las 6 discusiones, los 6 conceptos que se discute. Y finalmente Talmai. Lo que pasa es que vamos a explicar la próxima clase que todo esto estaba como preso, entonces se necesitaba liberarlo. Y Am Israel hizo varias cosas para poder liberar incluso el propio estudio de la Torá. Ahora, y Talmai, el tercer gigante, se refiere a los dikdukim de la Torá. Talmai viene en hebreo de la palabra til. ¿Saben lo que es un til? Un proyectil. Pero además, curioso, también a los teilín se les llama tilim. También a los teilín se llama tilim. ¿Por qué? Porque hay un inyan que cuando se estudia Torah hay que ser muy meduyak, hay que ser muy exacto. ¿Okay? Eso es lo que hoy día llaman sikul memukad, que el bitajón israelí llama sikul memukad, quiere decir que de 800 personas había que eliminar a un terrorista y justo a ese la bala llegó precisamente a ese y ningún otro. ¿Okay? Para eso hay que ser experto, Najón, hay que ser muy experto, Najón. En otros lugares hubieran matado a 200 y al que necesitaban no, Dafka. ¿Okay? Pero acá es memukad. Eso es Talmai. Talmai, cada cosa tiene que ser exacta. No hay acá, bueno, parecido, puede ser que es medio kasher, pero es medio kasher, medio taref, es medio esto, es medio Shabbat, no es Shabbat entero, no funciona así. ¿Okay? Y eso es Talmai, el tercer gigante. ¿Me siguen hasta acá? Aksha. Y dice la Torá, y con esto terminamos, vamos a seguir de aquí la próxima clase, la última antes del Tiul, y después si quieren preguntamos, que esta ciudad, la ciudad de Hebrón, se construyó 7 años antes que la ciudad de Tzoán en Mitzrayim, en Egipto. 7 años antes que la ciudad de Tzoán en Egipto. ¿Me siguen? 7 años antes, es más antigua que la ciudad de Tzoán. Tzoán es la ciudad donde vivían los faraones. La capital del Egipto faraónico era Tzoán. En griego la llamaron Tanis, que para aquellas que vieron en su momento la película En busca del arca perdida, no sé si recuerdan, Spielberg pone que el arca perdida está en Tanis. Se le ocurrió que el arca perdida está en Tanis, no sé por qué, dónde lo sacó, pero supuestamente está ahí en Tanis y los nazis la estaban buscando ahí en esa ciudad, en Tanis. Tanis existe, es Tzoán, y esa ciudad se construyó 7 años después de Hebrón. ¿Me siguen? Eso quiere decir que la primera ciudad del mundo que realmente se fundó fue Hebrón, que la fundó Hanoch en su momento, y 7 años después vino otra ciudad allá en Mitzrayim que fue Tzoán. El Zohar nos va a enseñar, de eso hablaremos después, de que cada una de las 2 ciudades simboliza algo muy, muy profundo en el estudio de la Torá. Uno, la Torá Shebe'al Peh, y otro, la Torá Shebichtav. Hebrón significa la Torá Tzoán, Tzoán que está en Egipto. En Egipto, Tzoán, con Ain, Tzadik Ain Nun. Entonces, Hebrón va a ser la Torá Shebe'al Peh, por eso todo lo que hablamos, Asur, Memutar, etc. Y Tzoán va a ser el lugar de la Torá Shebichtav, de la Torá escrita, y por lo tanto Am Israel tuvieron que hacer Tikkunim cuando estuvieron en Egipto para poder liberar la Torá escrita y poder también después liberar la Torá oral y apoderarse de ello para heredárnosla a
a nosotros. ¿Okay? Bueno, Besrat Hashem, eso hay que desarrollarlo un poco más por el tema extenso. Preguntas. Fascinante. Sí. Hay un fascinante.